Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Apenas unos días antes del segundo aniversario de la efeméride de ese ataque de Hamás contra Israel que desencadenó la guerra de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el primer ministro israelí, con Benjamín Netanyahu, presentaba en la Casa Blanca ese plan de paz que sobre el papel puede marcar un antes y un después en uno de los conflictos más prolongados y sangrientos del siglo XXI. Junto con el primer ministro israelí, como digo, Trump desgranaba una propuesta de 20 puntos que incluye, entre otras cosas, alto el fuego inmediato, liberación de rehenes, retirada progresiva de tropas, desarme de Hamás y creación de un gobierno de transición en el enclave palestino. El objetivo, según Trump, es poner fin a la muerte y la destrucción que estamos presenciando y que incluso remonta, en este caso, obviamente, con mirada larga a décadas pasadas, pero más allá de declaraciones optimistas o del respaldo inicial de diversos gobiernos occidentales y hasta de una variada lista de países musulmanes, lo que está en juego aquí no es el cese de las hostilidades concretas que hay sobre el terreno, sino la viabilidad misma de una solución que pueda poner fin a un ciclo de violencia que se repite con mayor o menor intensidad desde hace en torno a 7 décadas. El plan es ambicioso en su alcance, es detallado en su ejecución propuesta y propone, como digo, un proceso escalonado que comenzaría con esa liberación de los cerca de 50 rehenes que permanecen en poder de Hamás, tanto vivos como fallecidos. Israel liberaría por su parte presos palestinos, unos cualitativamente más relevantes condenados a cadena perpetua, otros menos detenidos tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Y sería el primer paso hacia un proceso más amplio que incluiría, como decía, la retirada gradual de las tropas israelíes bajo una supervisión, la de una Junta de la Paz Internacional presidida por el propio Trump, integrada por figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair. ¿Qué pasa? Que ahí llega la parte más controvertida, innovadora, pero delicada del plan, la creación de un gobierno de transición en Gaza, tecnócratas palestinos, independientes internacionales y una administración colegiada del territorio durante un periodo indeterminado, ahí está la clave, hasta que la autoridad palestina, reformada y fortalecida, asumiera el control. Tendría tareas evidentes como la reconstrucción de la franja, poner en marcha los servicios básicos, la ayuda humanitaria, la desmilitarización total de Gaza, una fuerza internacional incluso se contempla para que garantice el orden durante la transición y en el largo plazo la mirada pues en el obstáculo que va a haber, evidentemente, la negociación de un Estado palestino. Esto deja muchas incógnitas abiertas porque al menos es una hoja de ruta para salir del atolladero que representa ahora mismo Gaza para los afectados directamente y para la comunidad internacional en general. Pero la viabilidad del plan, más allá del patrocinio de la primera potencia del mundo y de la implicación que ponga Donald Trump, depende de la voluntad de Hamás para aceptarlo. Y si bien es cierto que todavía no hay una posición oficial por parte de Hamás, las primeras reacciones oficiosas de distintos personajes pertenecientes a Hamás vienen a decir que les parece que el plan lo único que hace es perpetuar la presencia de Israel en la zona y que por tanto en principio parece van a rechazarlo. Es obvio que hay en el plan cuestiones que no va a permitir Hamás de ninguna manera. Tiene una negativa histórica a desarmarse y eso es una de las condiciones centrales del plan. Y eso choca frontalmente con la esencia misma de la propuesta, porque no se entiende que haya una construcción de paz a futuro dentro de Gaza con un grupo armado que lo que quiere es destruir la otra parte directamente, ¿no? Que es uno de sus principios fundacionales. Por lo tanto, es evidente que para Hamás renunciar a sus armas supondría en la práctica renunciar a su razón de ser, pero si no se produce esa renuncia no tendría sentido la evolución del plan. Es evidente que también, por otro lado, el plan presenta resistencias dentro del propio gobierno israelí. No hay más que acudir a la postura reiterada de Bezalel Smotrich, que es su ministro de Finanzas, y que rechaza cualquier concesión que pueda interpretarse como reconocimiento del derecho palestino a un Estado propio o que implique una retirada permanente del ejército israelí de ese territorio de Gaza.
Por tanto, la dificultad se le presenta a Benjamín Netanyahu porque la coalición gobernante es delicada, está profundamente fracturada, como la propia sociedad israelí, por otra parte. Lo que nos preguntamos, obvio, más allá del plan, aunque con su base como elemento de partida, es si existe realmente una alternativa viable para poner fin a esta guerra, porque lo que es evidente también, por otro lado, es que la situación actual es completamente insostenible y que Israel, por su parte, tiene una sociedad dividida, pero que Palestina está atravesando lo que está atravesando en su parte gazatí y que la comunidad internacional está asistiendo con estupor a una incapacidad manifiesta para aportar algo en todo esto. Por eso, de ahí viene la parte enriquecedora, productiva del plan de Trump, que por imperfecto que sea, ofrece al menos un primer marco para discutir. La mayor virtud, por tanto, que vemos a ese plan de paz de 20 puntos de Trump no es tanto su contenido concreto, sino el hecho de que exista. Es evidente también que el éxito del plan no va a depender solo de su diseño, va a depender de la voluntad política de las partes para implementarlo. No sabemos cómo se va a obviar esa negativa de Hamás, que, como digo, ya viene perfilada en ciertas pinceladas previas oficiosas, pero que es bastante obvio va a ser la postura final que llega desde Hamás. ¿Cómo se va a poder solventar esa negativa? Es un símbolo Gaza en estos momentos de un fracaso colectivo, el de la diplomacia, el de la comunidad internacional, el de la capacidad de esta sociedad moderna para resolver un conflicto sin acudir a la violencia. Toca esperar primero a ver si Hamás oficialmente acepta o rechaza la propuesta, ya le hemos dicho, oficiosamente la rechaza, y toca también ver que no hay una opción ideal en todo este conflicto, solo hay opciones menos malas, y las opciones que evitan la muerte y la destrucción merecen una oportunidad, y también merece la valentía y el riesgo de otros autores, de otros actores en la zona, si finalmente Hamás no demuestra la grandeza necesaria para dejar las armas, porque si eso no sucede, desde luego no habrá ningún plan de paz, no habrá ningún Nobel de la Paz para Trump, porque no será posible la paz. Ahí está sobre la mesa, veremos si hay, como digo, altura de miras y si alguien se preocupa por la situación en la zona de verdad. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos con la información geopolítica de la jornada en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico, no se vayan. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Nuestra visión del mundo evoluciona con nosotros y en CaixaForum queremos acompañarte en cada etapa. Creamos espacios accesibles donde la cultura y la ciencia nos invitan a entender y transformar la realidad. Apostamos por la diversidad y el diálogo para construir una sociedad más justa. Creemos en la cultura como motor de transformación social. CaixaForum, Fundación La Caixa. La Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas viene cargada de grandes citas. Y el sábado 11 de octubre se lidiarán los legendarios toros de Victorino Martín. Consigue ya las últimas entradas disponibles en las-ventas.com. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Primero con la información geopolítica de la jornada que elabora en forma de titulares Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Hamás sigue sin decir si acepta el plan de paz para Gaza acordado entre Trump y Netanyahu. El mundo está a la espera de la respuesta de Hamás al plan acordado ayer entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí sobre Gaza, que prevé un gobierno de transición para el enclave palestino sin la presencia de Hamás y con representantes externos como el ex primer ministro británico Tony Blair. La yihad islámica ya ha expresado su rechazo al plan porque considera que es una receta para continuar la agresión contra el pueblo palestino. Ursula von der Leyen acelera el muro antidrones. Y lo hace con la bendición del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que asegura que la alianza no se puede gastar millones de euros en misiles para derribarlos. La iniciativa del muro antidrones es oportuna y necesaria, porque en definitiva no podemos gastar millones de euros o dólares en misiles para destruir los drones, que solo cuestan un par de millones de dólares. Así que necesitamos el muro antidrones. En Ucrania, entre tanto, la central nuclear de Zaporilla lleva 6 días sin acceso a la energía. La central la mayor de Europa y ocupada por Rusia lleva ya 6 días sin acceso a energía externa, un récord que vuelve a generar preocupación por el riesgo de un incidente radioactivo que vuelve a llevar a Ucrania a pedir al Organismo Internacional de la Energía Atómica que actúe contra Rusia. Kiev acusa a Moscú además de pretender conectar la planta a su propia red eléctrica. En Estados Unidos, la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos aboca al cierre del gobierno. Último día para que el Congreso de Estados Unidos apruebe una ley de financiación para evitar que se active un cierre parcial del gobierno federal a partir de esta medianoche, después de una reunión infructuosa ayer lunes entre el presidente Trump y los líderes demócratas del Congreso. Pete Hegseth presenta la visión de Trump en defensa. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha convocado a una inusual reunión con cientos de generales y almirantes destinados en todo el mundo, a quienes expondrá cuál es la visión de Donald Trump sobre la política de defensa. Seguimos en América. Caracas se prepara para la puesta en marcha del decreto de conmoción externa. Este decreto otorga poderes especiales a Nicolás Maduro para defender al país ante lo que denuncia como amenazas de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el Mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Volvemos a Europa con Keir Starmer. Afronta en Reino Unido el Congreso Anual del Partido Laborista. Con su popularidad en mínimos y gestión cuestionada, el primer ministro británico Keir Starmer afronta el Congreso Anual de su partido con el intento de relanzar su proyecto político y de motivar a la militancia y al país. Y Portugal debate la reforma de la ley de extranjeros. Reforma presentada por el gobierno de centro-derecha que limita la reagrupación familiar de los inmigrantes, aunque incluye ahora algunas excepciones para las familias con hijos. Vamos a profundizar en todas estas informaciones, Blanca. La Casa Blanca ha sido el escenario de un día que podría pasar a la historia. Benjamín Netanyahu ha dado su visto bueno al acuerdo que podría poner fin a la guerra en Gaza. De momento se encuentra en el tejado de Hamás decidir si lo aprueba o no, por lo que el mundo entero está en vilo. El primero de todos, Donald Trump, quien se ha mostrado orgulloso de su acuerdo y ha proyectado un futuro de paz y estabilidad para Gaza en caso de que se sigan los 20 puntos que componen el ambicioso tratado, que cuenta ya con el apoyo de las naciones árabes. ¿Cuáles son esos 20 puntos, Pablo Llanoné? Lo esencial y más importante de todo es que si Hamás acepta el plan tal y como está, la guerra terminará de inmediato. Lo primero de todo ya lo ha dicho Donald Trump. Si apuesta la propuesta Hamás, que exige la liberación de todos los rehenes restantes de inmediato, pero en ningún caso más de 72 horas. Vivos y muertos, los rehenes israelíes serán devueltos en 72 horas. El Estado de Israel, en paralelo, el Estado de Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua, además de a 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023. Acto seguido, los miembros de Hamás que se comprometan a coexistir pacíficamente y a desarmar sus armas recibirán amnistía. Posteriormente, se enviará inmediatamente toda la ayuda a la Franja de Gaza, que será distribuida por las agencias de la ONU y no por esa polémica Fundación Humanitaria de Gaza. Para garantizar el éxito de la entrada de ayuda sin la intromisión
intromisión de armas y municiones, se desplegará la Fuerza Internacional de Estabilización, un garante de la seguridad interna en el enclave palestino. Entre tanto, la Franja de Gaza pasará a estar gobernada por un gobierno temporal, que no será ni de Hamás ni tampoco de la Autoridad Palestina. El poder lo tendrá un comité palestino tecnocrático y apolítico que asegurará la retirada progresiva de Israel. Estará supervisado por un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de la Paz, presidida por Donald Trump. La Junta de la Paz, un nombre precioso, la Junta de la Paz, que estará dirigida no a petición mía, créanme, estoy muy ocupado, pero tenemos que asegurarnos de que esto funcione. En paralelo, la autoridad palestina llevará a cabo reformas políticas convincentes que puedan devolverle el poder de cara al futuro en el enclave palestino. Si todo avanza según lo previsto, el acuerdo prevé el reconocimiento de un Estado palestino que contaría con unas buenas bases que incluyen, además, un plan de desarrollo económico para reconstruir y revitalizar el enclave y la garantía de que Israel no anexionará Gaza. Todo esto, claro está, si Hamás acepta el acuerdo y lo respeta en el tiempo, porque si no... Porque si no, advierte el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, si Hamás no acepta el tratado, lo pone en riesgo, Israel acabará el trabajo por sí mismo. Para ello, ha dicho Donald Trump, contará con el apoyo pleno de Estados Unidos. El compromiso de Trump con Israel en caso de que Hamás no acepte el acuerdo se contrapone a su anhelo de llevar a Oriente Medio a una paz eterna, Pablo. Y es que para el republicano, la Casa Blanca ha sido el escenario de un día que podría pasar a la historia. Ya solo con el visto bueno de Netanyahu, Trump se ha precipitado y ha hablado del mejor día de la civilización, de la antesala a una propuesta de paz que podría ser eterna. Y no me refiero solo a Gaza. Gaza es una cosa, pero hablamos de mucho más allá de Gaza, de todo el asunto, de que todo se resuelva. Se llama paz en Oriente Medio. Peace in the Middle East. Trump estaba pletórico, ha dedicado elogios a diestro y siniestro, ha valorado el apoyo de Israel y de Europa y ha citado nombre por nombre las aportaciones de los líderes árabes, cuyo visto bueno al plan es fundamental. El emir de Qatar, una persona increíble, ha dicho, el príncipe árabe Mohammed bin Salman, el rey de Jordania, el presidente de Turquía, el presidente Erdogan, el de Indonesia, el de Pakistán, todos ellos han sido mencionados. Benjamín Netanyahu, por su parte, también ha celebrado los pasos hacia la paz en la región. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza. Creo que hoy damos, ha dicho, un paso crucial tanto para poner fin a la guerra en Gaza como para sentar las bases para un avance drástico de la paz en Oriente Medio. Creo, más allá de Oriente Medio, en países musulmanes muy importantes. Apoyo su plan, el plan de Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, lo cual lograría nuestros objetivos bélicos. Trump se ha vanagloriado por conducir al final a una guerra que ha dado dolores de cabeza a buena parte de los países de Europa. Con ello ha justificado de manera sarcástica que algunos líderes hayan tomado decisiones, ha dicho, insensatas. Varios países han reconocido insensatamente al Estado palestino. Como saben, algunos de nuestros amigos europeos, aliados, buenas personas, pero creo que lo hacen porque están muy cansados de lo que ha estado sucediendo durante tantas décadas. Tanto Netanyahu como Trump se han referido a los acuerdos de Abraham como algo que se podría retomar en el futuro y también como el mayor logro de Estados Unidos en la región, al menos visto está hasta la fecha. Y se suceden las reacciones al plan de paz para Gaza pactado entre el presidente estadounidense y el primer ministro israelí, plan que no cuenta aún con el visto bueno de Hamás y que ya ha recibido el rechazo de la yihad islámica al considerar que es una receta para continuar la agresión contra el pueblo palestino. Rubén Gil. Rechazo también al plan desde el propio gabinete de Netanyahu. Su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha expresado su descontento y se ha preguntado si esto es lo mejor que se puede lograr en este momento. Smotrich asegura que este acuerdo terminará en lágrimas y califica de absurdas las celebraciones en torno al pacto. Para el ministro de Finanzas israelí, cambiar logros tangibles sobre el terreno por ilusiones políticas y rendirse a un abrazo diplomático y ceremonias brillantes no parece la solución correcta. Desde el gobierno español se muestran satisfechos y piden a las partes un compromiso con la paz
y la convivencia. La Comisión Europea también celebra el acuerdo, mientras que el canciller alemán se pone a disposición de las partes para contribuir al fin de los ataques del ejército israelí y a la búsqueda de una solución. El presidente francés Emmanuel Macron también apoya la hoja de ruta, al igual que China y Turquía. Irán, por su parte, asegura que esperará a la respuesta de Hamás para valorar dicho acuerdo. E importante también la reacción del que fuera primer ministro británico, Tony Blair, que ha acogido con satisfacción el plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, describiéndolo como la mejor oportunidad para poner fin al conflicto. Blair, que se unirá a la Junta de Paz junto con otras figuras internacionales, asegura que el plan de Trump es un plan audaz e inteligente y presenta un futuro mejor y más brillante para el pueblo de Gaza. Y en cuanto a Hamás, el grupo terrorista asegura no haber sido consultado sobre el plan de paz para Gaza y señala que no aceptará la desmilitarización del enclave palestino, que es una de las condiciones del plan israelí-estadounidense. El grupo estaría aún revisando la propuesta, pero con críticas hacia las condiciones que favorecen principalmente a Israel. Hamás no ha hecho una declaración pública y es posible, dicen personas cercanas a Hamás, que no llegue una reacción hasta dentro de unos días. Y de un conflicto en Oriente Medio a otro, el de Ucrania. Este martes la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen se ha reunido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Sobre la mesa la creación de un muro de drones tras las incursiones rusas en el espacio aéreo europeo. Gemma González. Claro y conciso, así se ha mostrado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al asegurar que la Alianza Atlántica debe mantener sus cielos a salvo de cualquier intrusión, después de que aviones militares rusos hayan entrado recientemente en algunos de los espacios aéreos de sus miembros. ¿Y por qué es importante? Porque ante todo debemos mantener nuestros cielos seguros, y hemos visto en las últimas semanas lo que ocurrió con los drones en Polonia, los MiG-31 en Estonia, pero también lo que está sucediendo ahora en Dinamarca. En Dinamarca aún estamos evaluando qué hay detrás, pero en lo que respecta a Polonia y Estonia está claro que son los rusos. Aún así estamos evaluando si es internacional o no, pero incluso si no lo fuera sería imprudente e inaceptable. Por lo tanto, necesitamos proteger nuestros cielos. Rutte, que participa hoy en la reunión del Colegio de Comisarios Europeos, ha bendecido además la propuesta de von der Leyen de crear un muro antidrones. Y es que, dice el secretario general de la OTAN, no se pueden gastar millones de euros en misiles para derribarlos. La iniciativa del muro antidrones es oportuna y necesaria, porque en definitiva no podemos gastar millones de euros o dólares en misiles para destruir los drones, que solo cuestan un par de millones de dólares. Así que necesitamos el muro antidrones. La idea del muro antidrones ha vuelto a ser expuesta por la presidenta comunitaria, quien pide acelerar su creación ante la necesidad que tiene Europa de defenderse. Si nos fijamos en el proyecto Easter, por ejemplo, debemos actuar. Europa debe ofrecer una respuesta fuerte y unida a las fronteras de Rusia. Y es por eso que proponemos acciones inmediatas para crear el muro de drones como parte del flanco oriental que debemos avanzar juntos con Ucrania y con la OTAN. Von der Leyen ha vuelto además a mostrar su apoyo a Ucrania para la presidenta de la Comisión Europea. Si seguimos creyendo que Ucrania es nuestra primera línea de defensa, tenemos que intensificar la ayuda militar. Y como solución más estructural para el apoyo militar, la presidenta comunitaria ha aludido a la idea de un préstamo de reparación basado en los activos rusos inmovilizados por sanciones, que no se desembolsaría de una sola vez, sino en tramos y con condiciones. Y en Estados Unidos se prepara hoy una reunión al más alto nivel en Virginia. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, se ha convocado a los altos mandos militares en un encuentro al que asistirá el propio Donald Trump. Ante esta poco habitual convocatoria hay mucha expectación en los comandantes y almirantes muestran su preocupación por la nueva estrategia de defensa y el temor a los despidos. Eva Villanueva. Los altos mandos militares de Estados Unidos van a acudir a la llamada del jefe del Pentágono en medio de una gran inquietud en torno a la nueva estrategia de defensa de la administración Trump. Preocupación que deja ver a las claras la división entre el liderazgo político y el uniformado del Pentágono. Según publica The Washington Post, este temor se ha ido alimentando en la previa de la reunión convocada para este martes en la base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Virginia. Se trata de una convocatoria poco
poco usual en tiempos de paz y a la que va a asistir también el presidente Trump. Y se espera que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, exponga los estándares militares mientras se reordenan las prioridades de Estados Unidos y los altos mandos esperan despidos masivos o una reorganización drástica. La cita llega envuelta del secretismo con el que los principales ayudantes de Hegseth han estado trabajando en torno a esa nueva estrategia de defensa nacional que, según se ha ido filtrando, sitúan la seguridad nacional y la defensa del hemisferio occidental entre las principales prioridades del recién llamado Departamento de Guerra. El borrador del plan ha sido compartido con algunos mandos y algunos de ellos cuestionan qué supondrían esas prioridades para una fuerza diseñada para responder a crisis en todo el mundo. Entre los críticos, según el diario americano, se encuentra el general Dan Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto, ante el cambio que centra el Pentágono en las amenazas percibidas en territorio nacional, reduce la competencia de Estados Unidos con China y minimiza el papel de Estados Unidos en Europa y África. Kane urge a preparar a los militares para disuadir, además, y si es necesario, derrotar a China en un conflicto. Una crítica que llega en medio de la advertencia del jefe de políticas del Pentágono, Elbridge Colby, que denuncia que el ejército estadounidense no está preparado para el riesgo de una invasión china. Hegseth y sus funcionarios han señalado que el Pentágono retirará algunas fuerzas de Europa y consolidará sus mandos de una forma que inquietará a algunos aliados en medio de la guerra en Ucrania y las recientes incursiones en el espacio aéreo de la OTAN. En definitiva, medidas que se alejan de la estrategia de larga data en la que se defendía la idea de que la mejor defensa del país residía en construir y mantener sólidas alianzas militares en el extranjero. Vamos ya con el repaso de cabeceras internacionales. Ya conocen nuestra fórmula en este caso y en este ámbito. Lo que queremos es saber qué nos cuentan y cómo nos cuentan la actualidad geopolítica los distintos medios, los distintos países. Ese empeño lo hace para nosotros Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Los países árabes, comenzamos por ellos, se han comprometido a cumplir con el plan de Gaza propuesto por Trump. Hamás está valorándolo. ¿Cómo nos cuentan, cómo informan, Pablo, de los avances de este plan los distintos medios? Pues desde The Guardian destacan las amenazas de Netanyahu, quien ha advertido de que Israel terminará el trabajo si Hamás rechace el acuerdo. El medio británico sigue, por cierto, un enfoque similar al del qatarí Al Jazeera. Este rotativo dice que Israel sigue atacando el enclave palestino mientras Hamás revisa el plan de Trump. Con ello quizá deja entrever que Israel no se lo pone fácil al grupo chiita para aceptar el acuerdo. Lo cual podría tener cierto sentido si atendemos a la narrativa de Frankfurter Allgemeine Zeitung desde Alemania. Nos cuenta que Netanyahu no estaba muy satisfecho con el acuerdo propuesto por Trump, es lo que dice el rotativo germano, que destaca que el presidente de Estados Unidos ha logrado llegar a un entendimiento con Israel y los países árabes mientras recibe además disculpas de Netanyahu. Disculpa más bien implícita y no expresa, porque como decíamos, el primer ministro israelí se encontraba, dice Frankfurter Allgemeine, serio y sin pestañear, mientras Trump anunciaba su plan aceptado por Jerusalén. Se puede interpretar que Netanyahu no estaba del todo convencido de la propuesta de su mayor aliado, pero debe aceptarla después de haber generado tensiones bilaterales con esas conductas polémicas como el ataque a los representantes de Hamás en Qatar, algo que ha vulnerado las relaciones entre el mundo árabe y Estados Unidos y, por tanto, uno de los mayores intereses geopolíticos de Trump en este mandato. Con esto en mente, no generar más problemas y a Qatar es para el medio germán una disculpa. Desde RT, desde Russia Today, entre tanto, destacan que de acuerdo al plan de Trump, uno de los artífices de la guerra de Irak participará en la gobernabilidad futura de Gaza. Siguiendo la línea marcada por el presidente estadounidense, Gaza será administrada por un gobierno transitorio temporal integrado por un comité palestino tecnocrático y apolítico. Dicho gobierno estará supervisado por nada más y nada menos que el ex primer ministro británico Tony Blair. Desde Hamás ya han criticado la posibilidad de la participación de Blair en la gobernanza de Gaza.
Hussam Badran, miembro de la Junta Política del grupo, ha declarado que los palestinos no son menores que necesitan tutela. Las decisiones sobre Gaza o Cisjordania, ha dicho, son asuntos internos palestinos que deben resolverse por consenso nacional y no ser impuestos por potencias extranjeras. El grupo chiita finalmente se ha referido a Blair como un socio del diablo. Cambiamos de asunto. Vamos con las implicaciones geopolíticas de los resultados electorales de Moldavia. Siguen resonando los medios. Desde el británico The Times dicen que Vladimir Putin ha sufrido una humillación en el patio de su casa, en Europa del Este. Los resultados de las elecciones parlamentarias, asegura el medio británico, son un duro golpe para el presidente ruso. La victoria del partido de Maya Sandu implica la pérdida de una plataforma estratégica clave en suelo europeo. Chisinau proseguirá con su camino, además, hacia la integración en la Unión Europea. Y terminamos con el catarí Al Jazeera, que destaca el rol de la diáspora en esos comicios. Y es que alrededor del 17% de los votos que fueron emitidos han sido por moldavos residentes en el extranjero, principalmente en Europa y Estados Unidos. Se han reportado amenazas, eso sí, de bomba en centros de votación en Italia, Rumanía y España, y también en Estados Unidos. Algunos centros de votación en Moldavia también reportaron, de hecho, amenazas similares. No se sabe con exactitud qué votó la diáspora, aunque Al Jazeera apunta a que se decantó por el partido proeuropeo. ¿Quieres disfrutar del mejor atletismo en Valladolid? Aquí lo tienes. La 19ª Milla Urbana de Valladolid. Gran Premio Caja Rural de Zamora. Mucho más que atletismo. Un espectáculo deportivo de primer nivel. Sábado 4 de octubre a las 11:50 horas en la Acera de Recoletos. No te lo puedes perder. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Cabidel, Escuela de Atletismo Isaac Viciosa y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Sabías que, en Gran Hotel Inglés, el salón privado de la planta baja debe su nombre a una de nuestras clientas más especiales? La novelista Virginia Woolf, escritora referente del modernismo vanguardista del siglo XX y del feminismo internacional. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Tengo 25 años y me siguen llamando ¡Vicentín! No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Bizum para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marcasto. Ser Jovenin renta. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Atención empresas, está a punto de cerrarse el plazo para inscribirse en la tercera edición de los premios Intereconomía. Si tu organización tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un logro que merece ser reconocido, esta es tu oportunidad. Presenta tu candidatura antes del viernes 3 de octubre. Consulta las bases y toda la información en premios.intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. La Unión Europea, lo sabemos, es un proyecto de integración, primero económica, luego política, que se ha visto siempre como un intento de evitar lo que sucedió históricamente en suelo europeo, esas guerras que desangraron durante cientos de años el viejo continente, y sabemos que se ha consolidado como una entidad supranacional, que ha tenido incluso presencia en el orden mundial, pero los desafíos que hay ahora sobre la mesa, la misma guerra de Ucrania en territorio europeo por primera vez en 8 décadas, las rivalidades con China, la crisis migratoria, la irrelevancia frente a una Estados Unidos que ya no te defiende, hacen pensar que quizá el papel geopolítico de la Unión Europea sea menor de lo que en principio le correspondería. Queremos analizarlo con Pedro Francisco Ramos Josa, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Primero te pediría un balance. ¿Crees que la Unión Europea a día de hoy está respondiendo con altura geopolítica a los retos que tiene? ¿O al final esa lentitud, la división, la fractura siguen siendo los que mandan, además, en un bloque que solo ha tenido tradicionalmente autoritas y poca capacidad real ejecutiva? Bueno, al tratarse de una organización internacional, o en este caso regional, pues no tiene la misma, digamos, rapidez de respuesta que lo que puede tener un país, un gran país, una gran potencia, pues como Estados Unidos, China, Rusia, que sus gobiernos pues no tienen que
que estar, digamos, tan atentos a lo que pueda pensar, por ejemplo, en Washington, lo que pueda pensar California, o en China, lo que pueda pensar cualquier región más allá de Pekín. En la Unión Europea se trata de, como bien dice su propio nombre, la unión de distintos países dentro de la Unión Europea, países además muy diversos, con intereses también a veces contrapuestos, países que tienen unas geografías muy diferentes, unos intereses también muy distintos. Por ejemplo, si hablamos de Polonia, de los países bálticos, los intereses de seguridad tradicionalmente han estado enfocados en la amenaza rusa, mientras que en España se trata más bien de problemas centrados en el Mediterráneo. Crear una política común en una unión donde hay países con tal diversidad de poder, porque hay que recordar que el único país que tiene un interés o una proyección mundial es Francia, digamos en todas las esferas. Luego está Alemania, pero que se ha reducido en las últimas décadas a meramente una potencia comercial. Veremos si con el nuevo canciller pues pone, digamos, remedio a esa situación, porque durante mucho tiempo se ha criticado precisamente a Francia esa proyección mundial como, digamos, el gran problema europeo, pero yo creo que el gran problema europeo era la falta de Alemania de poner, digamos, ese ámbito militar a la altura de su ámbito comercial. Yo creo que era la gran debilidad de la Unión Europea. Y más que nada porque en pleno siglo XXI yo creo que afortunadamente Europa ha abandonado los fantasmas de la primera mitad del siglo XX y hoy una Alemania bien armada no puede representar ninguna amenaza para nadie, más allá que para los rivales geopolíticos de la Unión Europea. Desde luego, ese cambio de paradigma, invirtiendo cada vez más dinero en defensa y teniendo un ejército, un Bundeswehr realmente eficaz, que es a lo que están aspirando ahora los alemanes, cambia todo. Me resulta muy interesante de tu respuesta lo primero que has dicho, porque has hablado, es una organización, a diferencia de otros países, ¿no? Y claro, yo a lo que voy también es a eso. No se está avanzando hacia una construcción supranacional que sea más eficaz, que sea algo más que una colección de intereses, porque eso entra en contraste con que el Brexit nos demostró que la integración europea no es irreversible, con lo que se puede fragmentar. Pero yo te pregunto, si quiere pintar algo políticamente, geopolíticamente, la Unión Europea no tendría que tener más construcción política para tener precisamente esas capacidades. Sin duda alguna, tienes toda la razón. De hecho, el futuro, si es que tenemos futuro, es el de unos Estados Unidos de Europa. Eso yo creo que son conscientes todos nuestros representantes políticos. Lo que pasa que, como hemos comentado, somos la unión de distintos países y hay algo que desde Westfalia se denomina soberanía nacional y que es muy difícil de vencer. Europa es un apéndice de Asia, que además está muy fragmentado. A diferencia de otras zonas, hay muchas entidades políticas y reconocidas. Y aquí en España lo sabemos muy bien. Incluso hay movimientos políticos que quieren aún fragmentar más esa digamos, complejidad política europea. Por lo tanto, también hay que recordar que es un proyecto político único en el mundo. Ninguna otra región ha llegado al grado de fusión, de colaboración al que ha llegado la Unión Europea, sobre todo teniendo en cuenta, repito, de esa primera mitad del siglo XX en el que tuvimos 2 guerras civiles europeas dentro de 2 conflictos mundiales, pero la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, dentro de ellas había 2 guerras civiles europeas. Eso hay que tenerlo bien claro. Y lo que se ha construido, digamos, es muy, muy difícil. O sea, hay que poner en valor también lo que tenemos, que es poco para, digamos, afrontar en la nueva escena internacional, desde luego. Que hay conciencia de ello también, pero como digo, hay unos obstáculos muy grandes a la hora de poder vencer, como digo, esas reticencias a ceder soberanía, sobre todo en aspectos clave de la misma, ¿no? El núcleo duro de la soberanía, que es, por ejemplo, la
las políticas de seguridad y defensa. Claro. Crear un ejército europeo, pongamos el caso. Un país como España, o digamos un ejército español, ¿estaría dispuesto a garantizar en una guerra de Polonia? Según las encuestas, solo el 25%, y creo que me paso, porque está alrededor del 24% con algo, de los españoles está dispuesto a defender su propio país, es decir, España. No sé qué tanto por ciento estaría dispuesto a defender a Polonia. Pero si no entendemos que la defensa de Polonia es nuestra propia defensa, y al revés, que la defensa de los españoles es la propia defensa de los polacos, no vamos a tener proyecto europeo a largo plazo. Por lo tanto, es un cambio de mentalidad, no solo de nuestros políticos, siempre los criticamos, ¿no? De que no hacen lo suficiente o de que son poco atrevidos, pero también nuestra mentalidad ciudadana tiene que cambiar. Tenemos que dejar de pensar tanto en términos nacionales como en términos europeos, ¿no? Y eso es algo muy difícil porque falta, muchas veces hablamos de la cultura de seguridad, ¿no? De esa falta de conocimiento por parte del gran público de las cuestiones de defensa. Bueno, pues también falta educación europea, a pesar de todos los esfuerzos que ha habido, ¿no? Pero más allá de quienes estudian ciencias políticas o derecho comunitario, hay poco conocimiento de lo que realmente supone la Unión Europea. Aquí lo vemos en España, ¿no? Llevamos varias legislaturas sin presupuestos y en cambio la economía va bien. Va bien porque está dopada y está dopada por los fondos europeos. Totalmente. O sea, es tan importante como eso. Sí. Es evidente. Yo no sé, en tu opinión, ¿cuál crees que tiene que ser la prioridad estratégica de la Unión Europea ahora mismo, teniendo en cuenta que el constructo político le falta mucho, que las cesiones de soberanías están pendientes y que es difícil que eso vaya a suceder en un momento, o sea, en breve, cuando estamos en un momento en el que se está reconfigurando todo ese panorama internacional, ¿no? ¿Qué debería hacer la Unión Europea, en tu opinión? ¿Profundizar en la integración, aunque sea algo que tiene efectos a largo plazo, buscar simplemente sectorialmente mayor autonomía, por ejemplo, en defensa, como se está haciendo, o intentar seguir siendo la campeona, digamos, del autoritas moral, diplomacia, comercio, porque al final son 20 billones casi de PIB y cerca de 500 millones de personas? Yo creo que la Unión Europea va a tener que tomar decisiones difíciles de aquí a un futuro cercano, en el sentido de que hay que reconocer o tenemos que reconocer que no todos tienen la misma ambición, digamos, a la hora de la integración. Desde luego que el eje franco-alemán es o va a ser el núcleo del futuro de la Unión Europea, como lo lleva siendo prácticamente desde el inicio de la Comunidad Económica Europea, pero esa ampliación que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas puede que haya jugado en contra de la Unión Europea, en el sentido de que ha añadido más complejidad a la hora de llegar a acuerdos, porque como decimos hay mucha heterogeneidad, y yo creo que la Unión Europea tiene que plantearse en un momento dado el decir, hasta aquí hemos llegado con este modelo, si queremos continuar tenemos que ir todos por la misma senda. Desde luego que se puede, una senda negociada, no impuesta por ninguna capital o únicamente por París y Berlín, pero desde luego digamos que lo que hay que hacer es tener bien claro cuál es el interés de la Unión Europea hoy en día basado en su propia seguridad ante esas intromisiones y amenazas rusas, pero desde luego saber qué papel quiere jugar en la escena internacional frente no solo a Rusia, sino frente también a Estados Unidos y a China. Y ahí, como digo, vamos a tener que tomar decisiones muy duras en cuanto a si todos queremos seguir por la misma senda o si va a haber países que, pues como Reino Unido, decidan que no pueden seguir por esa vía. Yo creo que lo idóneo sería continuar todos unidos porque digamos que el tamaño, como hemos dicho, de Europa es muy inferior al de países continentales como Rusia, China y Estados Unidos, o incluso Brasil, India, etcétera, y más fragmentados vamos a ser más débiles,
Pero como digo, digamos que esa política de unanimidad hay que dejarla a un lado y hay que buscar ya, digamos, una estrategia de poder, porque de lo contrario, en el mundo en el que avanzamos de multipolaridad, la Unión Europea corre el riesgo de, en lugar de convertirse en actor, en convertirse en víctima, ¿no?, de otras grandes potencias. No tenemos tiempo, pero no me resisto. Una respuesta corta, Pedro Francisco. ¿Tú de qué estás más cerca, pensando en lo que va a pasar con Europa, de unos Estados Unidos de Europa o de una implosión y una fragmentación y el proyecto se ha ido al garete? Yo creo que la voluntad es hacia los Estados Unidos de Europa, y yo creo que ante los riesgos que enfrentamos, yo creo que la ciudadanía cada vez es más consciente de esa necesidad. Yo creo que lo del Reino Unido, además, se ve a partir de las encuestas actuales, fue un gran error por parte de Londres, y que ningún país, digamos, lo va a repetir de forma voluntaria. Con eso me quedo. Pero Francisco Ramos Josa, Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Rafa, hasta luego. A 2 años vista del comienzo de la guerra de Gaza, con un pueblo palestino dividido entre la ocupación israelí, la violencia de Hamás, la falta de liderazgos alternativos y con un plan de paz propuesto por Estados Unidos sobre la mesa, nos preguntamos qué papel puede jugar una organización, casi una institución como es la Autoridad Nacional Palestina, porque parece que lo que falta ahora mismo para el día después de la guerra es alguien que gobierne esos territorios palestinos y que no tenga los problemas que plantea Hamás. Nos lo preguntamos y se lo vamos a preguntar. Francisco Lauzara, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias y gracias a vosotros por la invitación. Encantado de estar. Te preguntaría, Francisco, ¿qué papel real ha jugado la Autoridad Nacional Palestina en el conflicto con Israel? ¿Por qué, especialmente en Gaza, ha tenido tan poca relevancia? Si no ha dado la talla para los palestinos o si ha sido alguna otra motivación. Bueno, la Autoridad Nacional Palestina desde hace ya bastantes años está bastante ausente de la Franja de Gaza, pero por una cuestión práctica, ¿no? El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, o conocido también como Abu Mazen, no ha tenido un control directo sobre la Franja de Gaza desde el conflicto, digamos, entre la propia Autoridad Nacional Palestina, establecida en Ramallah, en Cisjordania, y las autoridades de Hamás que controlaban la Franja de Gaza. En este sentido, claro, la posibilidad de acción directa, digamos, de la Autoridad Nacional Palestina, hablando de su presidente y de su gobierno, pues era bastante limitada en la franja. Claro. Sí. Sí, también sí. Tenemos que decir, en cualquier caso, tenemos que decir que el gobierno de Hamás en la franja representaba, en cierta manera, la Autoridad Nacional Palestina, y de hecho los propios funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza recibían sus salarios y digamos que seguían trabajando para lo que es la entidad.
Para quienes han criticado a la ANP, hablan de su cooperación con Israel en materia de seguridad, no haber conseguido avances significativos para la creación del Estado palestino. ¿Ha sido la Autoridad Nacional Palestina un actor útil para los palestinos, en tu opinión, o ha servido para perpetuar el statu quo de la situación en la zona y de la ocupación israelí? La Autoridad Nacional Palestina ha sido calificada de colaboracionista. O sea, esto es una crítica que se le ha hecho desde el inicio de su establecimiento, prácticamente por buena parte de las facciones palestinas. El gobierno de la Autoridad Nacional Palestina ha seguido recayendo en Fatah, ¿no? En el partido mayoritario que controla la OLP, ¿no? La Organización para la Liberación de Palestina. Y es verdad que los avances no es que no hayan sido significativos, sino que en algunos casos ha habido muchos retrocesos. Ahora bien, ¿esto se le puede achacar a la incapacidad o a la inacción de la Autoridad Palestina o a las propias trabas que se le han puesto a la Autoridad Nacional Palestina por parte de Israel, ¿no? Y de la fuerza de ocupación? Si, Francisco, si se creara un Estado palestino, ya sé que ahora mismo es una quimera, pero en tu opinión, ¿sería realista que la Autoridad Nacional Palestina lo liderara? ¿O tú crees que habría otras figuras, otros movimientos políticos que representaran mejor, especialmente entre los más jóvenes, a los palestinos, descartando jamás que hay una línea roja, ¿no?, por parte de Israel, obviamente? Hombre, la Autoridad Nacional Palestina no deja de ser el representante legítimo de las aspiraciones a la autodeterminación del pueblo palestino, ¿no? Al fin y al cabo, no sabemos si sería a través de esa institución que nuevas facciones o nuevos actores pudieran aparecer, ¿no?, que sustituyeran un poco a los que han sido protagonistas hasta hoy. Pero no tiene por qué ser tanto el cambio de la denominación de un gobierno palestino o de una autoridad autónoma palestina como el cambio de los nombres que estén dentro liderando ese proyecto, ¿no? Claro. El problema es también el enquistamiento de determinados líderes desde hace mucho y la falta de renovación. Claro, por un lado da la sensación de que Yasser Arafat seguiría presidiendo la Autoridad Nacional Palestina si no se hubiera muerto. Quiero decir, parece que son como luchadores de otra generación, ¿no? Hay quien dice Marwan Barghouti, que lleva encarcelado 20 años en Israel, pero claro, eso a su vez no sé qué tipo de respaldo tendría. Parece que está bien visto por, en general, la población palestina, pero claro, ahí entraría en una colisión respecto hablabas tú de nombres, ¿no?, pues de la otra parte, ¿no?, que no creo que dejara a un personaje como Barghouti presidir un Estado palestino, ¿no? También es cierto que conocemos al Marwan Barghouti de hace 20 años, no el de ahora, ¿no? Entonces, no sabemos lo que 20 años de prisión, de una prisión israelí, puede hacer, ¿no?, a un dirigente y a un dirigente político carismático, ¿no?, como era Marwan Barghouti. Sí es cierto que, como dice Rafa, el seguimiento, el apoyo que pudiera tener Barghouti entre la población palestina es importante, ¿no? Pero también hay que pensar en que a lo mejor es el recuerdo de ese Barghouti, claro, de antes, ¿no? Quizá idealizado, ¿no? Un poco idealizado. Ahora, claro. ¿Ahora mismo tendría el mismo? Pues bueno, habría que verlo. El problema es que no vemos alternativas claras, ¿no? Tampoco. Pero de nuevo, ¿esto se puede achacar a la inoperancia de la Autoridad Nacional Palestina o a la presión por parte de Israel, que no permite tampoco el surgimiento de nuevos líderes, ¿no? Ahí habría que ver un poco cuál es la causa, ¿verdad? En tu opinión, en el escenario supuesto de que se creara finalmente ese Estado palestino, después si cuaja, por ejemplo, el plan de paz de Trump, llega esa primera administración temporal, mezcla de tecnócratas palestinos y de personajes como Tony Blair, etcétera, pero llega un Estado palestino. ¿Qué papel debería jugar, en tu opinión, la Autoridad Nacional Palestina? ¿Tendría que liderar la transición, ceder espacios, integrarse en una estructura más amplia? Porque parece bastante complicado, no parece que surjan fácilmente nuevos nombres, pero claro, no es lo mismo que te tutele un anglosajón, que te tutele, se me ocurre a mí, un árabe, a que te termine tutelando un palestino, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que inevitablemente la autoridad palestina debería tener el protagonismo, ¿no? En vano, vamos a ver, el sujeto que tiene ostenta la representación de Palestina, ¿no? Del Estado de Palestina, ya reconocido por muchos países, pero además que el derecho de autodeterminación, que es un derecho reconocido por la legislación internacional, recae sobre los representantes legítimos del pueblo palestino, ¿no? Sobre el pueblo general y a través de sus representantes. Y por tanto la Autoridad Nacional Palestina debe tener el protagonismo, por supuesto. Ahora, que eso sea tutelado por una comisión o como se ha planteado, ¿no?, en este acuerdo, por una especie de consejo, ¿no?, que en este consejo esté siendo, bueno, uno de los partícipes y principales figuras, aparte de Donald Trump, ¿no? Tony Blair, bueno, parece un poco pues, controvertido. Una broma de mal gusto. Sí. Una broma de mal gusto, sinceramente, porque, bueno, como sabemos los británicos, y la gestión que se hizo del mandato británico de la Palestina histórica, pues es buena parte del origen del problema que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, a ver... Sí. Es complicado, pero también la legitimidad es complicada, exacto. Francisco, porque no hay elecciones desde 2006 en Palestina. Tampoco sabemos lo que opinan los palestinos, si quiere que los gobierne Abu Mazen o quiere que los gobierne, no sabemos. Efectivamente, la mayoría de los palestinos o buena parte, no han votado nunca. Todo el que sea menor de 33 años, creo recordar, no ha participado nunca en unas elecciones parlamentarias ni presidenciales. Entonces, sí, podría estar en discusión, ¿no?, la legitimidad de esa ENP. Por eso es cierto que se requieren reformas, es cierto. Pero no se puede dejar, por ejemplo, estaba leyendo, ¿no?, los 20 puntos estos de la propuesta. Y claro, no se puede dejar al albur de la interpretación del Estado de Israel o de Estados Unidos si la reforma ha sido lo suficientemente profunda o no. Claro. Porque, claro, evidentemente, dependiendo de los intereses de cada una de las partes, de cada uno de los actores, pues considerarán en un momento dado que sí es suficiente o que no. Pero es que el derecho de autodeterminación en ese sentido va antes que la propia reforma de la Autoridad Nacional Palestina. Un asunto complicado. Veo la formación del último Parlamento palestino, Fatah, Hamas, Frente Popular de Liberación de Palestina, INP, Tercera Vía. En cualquier caso, tendrán que tener la oportunidad de desarrollarse. Si no podremos comprobar cuán atinados hemos estado en nuestro análisis. Veremos. Francisco Lauzara, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado. Hemos hablado sobre el plan, hemos contado las noticias sobre la mesa, hemos reflexionado sobre el papel de la Unión Europea en la geopolítica mundial y hemos analizado por qué o por qué no tendría que estar la Autoridad Nacional Palestina al frente del futuro Estado palestino. Esto ha sido todo. Sean felices, pasen buena tarde y hasta mañana, porque no hay tiempo para más. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Viaja, ahorra, vive. ¿Tienes entre 18 y 30 años? Pues por ser cliente de la cuenta Jovenin de Caja Rural de Zamora, ahora puedes disfrutar del Carné Joven Europeo de la Junta de Castilla y León gratis. Descuentos en transporte, cultura, ocio en más de 30 países europeos y con un seguro de asistencia en viaje. Actívalo ya y vive tu vida a tope con la cuenta Jovenin y Carné Joven Europeo. Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital.
Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.